Pedro tenía solo 8 años, pero sus ojos ya reflejaban una melancolía propia de su edad. Vivía en una casa grande pero sin afecto con su padre, Ricardo, y su madrastra, Sofía. Desde el divorcio de sus padres, la vida de Pedro se había convertido en un laberinto de silencios y miradas furtivas. Extrañaba profundamente a su madre Ana, cuyas sonrisas y abrazos eran ahora solo recuerdos lejanos, fragmentos de un pasado feliz que parecía pertenecer a otra vida. La presencia de Sofía era una sombra constante, fría y opresiva, que se cernía sobre cada rincón de la casa, sofocando cualquier rastro de alegría infantil. Cada pasillo parecía más largo, cada habitación más oscura, desde que Sofía se había mudado. La risa, antaño una melodía constante en la casa, era ahora una rareza, un sonido extraño que parecía perturbar la sombría quietud que Sofía imponía. Pedro, un niño sensible y observador, notaba cada detalle: el brillo calculador en los ojos de Sofía, la forma en que su padre se encogía bajo su mirada, la ausencia de calidez en las caricias antaño tiernas. Se sentía como una planta en tierra árida, marchitándose lentamente bajo la indiferencia y el desprecio. Las paredes de la casa, antes coloridas con dibujos infantiles y fotos familiares, ahora lucían obras de arte abstractas y espejos fríos, reflejando la personalidad distante de Sofía. El olor a galletas recién horneadas que antes llenaba la cocina había sido reemplazado por un aroma impersonal a productos de limpieza, como si la esencia misma de la infancia de Pedro estuviera siendo erradicada sistemáticamente. Pasaba horas en su habitación, el único santuario donde aún podía ser él mismo, hojeando viejos álbumes de fotos, reviviendo mentalmente los días en que su madre estaba presente, cuando la casa era un hogar, no solo un edificio. La soledad era su compañera constante, y el silencio de la casa, que debería haber sido un refugio, se convirtió en un eco ensordecedor de su propia tristeza. Se preguntaba si alguna vez sentiría la alegría despreocupada de antes, si el mundo volvería a tener colores vibrantes y sonidos melodiosos. Con cada día, la esperanza se apagaba un poco más, como una vela que se consume lentamente, amenazando con apagarse por completo. Sofía, una mujer de gélida belleza y ambición desbordante, nunca ocultó su desprecio por Pedro. Para ella, era una molestia, un incómodo recordatorio de la vida anterior de Ricardo y, peor aún, un gasto. La pensión que Ricardo le pagaba a Ana, aunque justa, Sofía la veía como una sangría para sus finanzas, dinero que, en su mente retorcida, debería haber sido suyo. Pequeñas crueldades cotidianas marcaban la rutina de Pedro. Un plato de comida servido con desdén, un juguete escondido, palabras duras, susurradas cuando Ricardo no estaba. «Eres igual que tu madre», decía con un sutil veneno en la voz, siempre queriendo lo que no es tuyo. Pedro, en su inocencia, no comprendía la profundidad del odio de Sofía, pero sentía su peso aplastante. Se sentía como un intruso en su propia casa, una carga indeseada que anhelaba la libertad que solo los brazos de su madre podían ofrecer. Por las noches, en su habitación, abrazaba un osito de peluche que le había regalado su madre, el único confidente de sus penas, y lloraba en silencio para que Sofía no lo oyera. El osito, llamado Amigo, era su refugio, el único ser que parecía comprender su dolor sin juzgarlo. Las noches eran largas, llenas de pesadillas y la constante sensación de que algo terrible estaba a punto de suceder. La casa, que debería haber sido su refugio, se había convertido en una prisión emocional, donde cada día era una batalla por su propia cordura. Recordaba cómo su madre solía leerle cuentos antes de dormir, con su voz suave y melodiosa. Ahora, el silencio solo lo rompían los crujidos de la casa y ocasionalmente las voces alzadas de Sofía y Ricardo que venían del piso de abajo,
discutiendo sobre dinero y la carga que representaba Pedro. Cada palabra, aunque no fuera dirigida a él, era una puñalada en su pequeño corazón. Sofía, con su postura impecable y su sonrisa forzada en público, era una actriz perfecta, engañando a todos menos a Pedro, quien veía a través de su fachada de falsa cordialidad. Sus ojos, que deberían haber transmitido calidez, eran como piedras frías, incapaces de empatía. Pedro sintió el peso de su mirada sobre él como una maldición silenciosa y se encogió, deseando ser invisible. Con cada día que pasaba, la atmósfera en la casa se volvía más densa, más opresiva, y Pedro se sentía cada vez más sofocado, como si el aire se agotara a su alrededor. Ricardo, por su parte, era un hombre débil, fácilmente manipulable. Antaño un padre cariñoso, se había convertido en una marioneta en manos de Sofía, cuyas promesas de una vida de lujo y despreocupación lo cegaban al dolor de su propio hijo. Distante, desatendía las necesidades emocionales de Pedro, prefiriendo ignorar las evidentes señales de angustia del niño antes que afrontar la furia silenciosa de Sofía. Cuando Pedro intentaba acercarse, buscando un abrazo o una palabra de consuelo, Ricardo lo apartaba con una excusa endeble, evitando la mirada de su hijo. El ambiente en casa era pesado, impregnado de una tensión invisible pero palpable. Pedro, en su inocencia, intentaba comprender qué había hecho para merecer tal desprecio, pero las respuestas nunca llegaban, solo vacío y soledad. Recordaba una época en que su padre lo llevaba al parque, lo empujaba en el columpio, le enseñaba a montar en bicicleta. Estos recuerdos ahora parecían pertenecer a un padre que ya no existía, un fantasma de hombre reemplazado por un extraño frío y distante. La culpa carcomía a Ricardo en sus momentos de lucidez, pero el miedo a Sofía y la promesa de una vida más fácil eran más fuertes que su amor paternal. Se ahogó en alcohol y trabajo, buscando escapar de la realidad que él mismo había ayudado a crear. Con cada sorbo, con cada denuncia que presentaba, intentaba silenciar la voz de la conciencia que le susurraba sobre su hijo abandonado. Poco a poco, Ricardo se convirtió en un extraño para sí mismo, un hombre consumido por la cobardía y la avaricia, incapaz de reconocer el reflejo de su propio hijo en los ojos de Pedro. La casa, antaño un hogar, se había convertido en el escenario de la tragedia que se desataba, con Ricardo interpretando al padre ausente, Sofía a la cruel madrastra y Pedro al protagonista involuntario de un drama oscuro. Se convenció de que estaba haciendo lo mejor para él y Sofía, de que Pedro era solo un obstáculo que debía eliminar, un precio que pagar por su recién encontrada felicidad. La voz de la razón, que antaño lo había guiado, había sido silenciada por el canto de sirena de la ambición y el egoísmo. Se había convertido en cómplice, en traidor, y cada día que pasaba se alejaba más del hombre que una vez fue, un hombre al que Pedro aún recordaba con cariño, pero que ahora era solo una sombra lejana en sus recuerdos. Fue en este panorama de desamor y avaricia que Sofía concibió su diabólico plan. La idea de secuestrar a Pedro surgió en su mente como una brillante solución a todos sus problemas. Sabía que Ana, una madre devota, haría lo que fuera por recuperar a su hijo, y eso incluía pagar una suma exorbitante. Ricardo, inicialmente impactado por la propuesta, fue gradualmente seducido por las promesas de Sofía. Ella pintó una vida sin deudas, sin la sombra de Ana y Pedro, una vida donde el dinero abundaría y la felicidad por fin sería alcanzable. Piensa en nosotros, Ricardo, susurraba por las noches en sus brazos. Una vida solo nuestra, sin el pasado atormentándonos. La reticencia de Ricardo se desvaneció ante la astuta manipulación de Sofía, y él, para vergüenza de su propia conciencia, aceptó participar en el crimen.
Se convenció de que era la única manera de salvar su matrimonio, de asegurar su futuro con Sofía, incluso si eso significaba sacrificar a su propio hijo. El plan fue elaborado meticulosamente, cada detalle pensado para evitar cualquier rastro, cualquier sospecha. Sofía, con su mente astuta, anticipó cada paso, cada reacción, y Ricardo, cegado por su propia debilidad, siguió sus instrucciones como un autómata. La codicia y el odio se habían convertido en los artífices de un crimen atroz, y Pedro, la víctima inocente, estaba a punto de ser engullido por esta oscuridad. Las conversaciones nocturnas entre Sofía y Ricardo se convirtieron en susurros conspirativos, planes macabros urdidos en la oscuridad de la habitación, mientras Pedro dormía, ajeno al cruel destino que le aguardaba. Sofía, con un mapa de la región en la mano, trazó rutas de escape, lugares de cautiverio y puntos de entrega de rescates. Ricardo, a su vez, les proporcionó los medios: el coche, los teléfonos desechables, los detalles logísticos que convertirían el plan en una cruda realidad. Con cada paso, con cada decisión, se hundían más en el abismo de la criminalidad, arrastrando consigo la inocencia de un niño y la esperanza de una familia. La mente de Sofía, un laberinto de crueldad y cálculo, no veía en Pedro a un ser humano, sino una moneda de cambio, un medio para lograr sus fines egoístas. Imaginó la vida de lujo que les proporcionaría el dinero del rescate, los viajes, las joyas, la envidia en los ojos de sus amigos. Ricardo, por otro lado, intentaba justificar sus actos, convenciéndose de que Pedro estaría mejor sin él, que Ana lo cuidaría bien y que, en el fondo, les estaba haciendo un favor a todos. El autoengaño era su escudo, su forma de afrontar la enormidad de sus actos, pero en su interior una vocecita, la voz de su conciencia, le susurraba que estaba cometiendo un terrible error, un error que lo perseguiría para siempre. El día del secuestro amaneció gris, como un oscuro presagio de lo que se avecinaba. Sofía lo había planeado todo con frialdad calculadora. Aprovechó el momento en que Pedro regresó del colegio, con la mochila pesada, la mirada fija en el suelo, perdido en sus propios pensamientos infantiles. En lugar de acompañarlo a casa, lo llevó por otro camino, con el pretexto de una sorpresa. Pedro, acostumbrado al extraño comportamiento de su madrastra, la siguió sin rechistar, con una punzada de esperanza en el corazón de que tal vez finalmente intentara ser amable. Imaginó un helado, un juguete nuevo, cualquier cosa que pudiera romper la monotonía de sus días deprimentes. La ingenuidad de Pedro fue el arma perfecta para Sofía, quien sonrió con falsa dulzura, ocultando la oscuridad que se agitaba en su interior. Ella lo condujo a un auto diferente, un modelo viejo y polvoriento que nunca había visto antes, y lo hizo subir al asiento trasero, prometiéndole una aventura. Pedro, a pesar de una punzada de extrañeza, quedó cautivado por la rara atención que recibió. El auto, un viejo sedán azul oscuro, olía a moho y humo de cigarrillo, un marcado contraste con el limpio y fragante auto de su padre. Sofía conducía con una calma inquietante, con la mirada fija en la carretera, una sonrisa apenas perceptible jugando en sus labios. Pedro, sentado en el asiento trasero, vio cómo el paisaje cambiaba, las casas dando paso a campos abiertos y árboles densos. Una sensación de inquietud comenzó a crecer en su pecho, un oscuro presentimiento que no podía explicar. Intentó conversar, preguntando a dónde iban, pero Sofía solo respondía con monosílabos, con la mirada fija en el retrovisor, como si comprobara si los seguían. El silencio en el coche era denso. Solo se oía el rugido del motor y los rápidos latidos del corazón de Pedro. Con cada kilómetro recorrido, la esperanza de una grata sorpresa se desvanecía, reemplazada por un miedo creciente, la premonición de que algo muy malo estaba a punto de suceder. Apretó su osito amigo contra el pecho,
buscando consuelo en su suavidad, lo único familiar en medio de este extraño y aterrador viaje. Pero la sorpresa fue una pesadilla. Su destino era un cobertizo abandonado en la parte trasera de una finca rural perteneciente a la familia de Sofía, un lugar olvidado por el tiempo y la decencia. El aire allí era denso, cargado de olor a moho, tierra húmeda y abandono. La escasa luz que se filtraba por las grietas de las tablas, podridas, revelaba una escena desoladora. Paredes descascaradas, suelo de tierra y telarañas colgando como velos macabros. Insectos reptaban por las superficies y el sonido de pequeños roedores arañando la madera resonaba en el silencio opresivo. No había cama, solo un colchón viejo y mugriento, tirado en un rincón, y un cubo hacía las veces de retrete. Era un lugar donde la esperanza moría lentamente, un oscuro cautiverio que se convertiría en el infierno personal de Pedro. Al entrar en el cobertizo, Pedro sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La sonrisa de Sofía desapareció, sustituida por una expresión de implacable frialdad. «Estarás aquí un rato», dijo, con la voz desprovista de emoción. «No intentes nada raro». La pesada puerta de madera se cerró con un golpe sordo, y el sonido del cerrojo al cerrarse resonó en el silencio, sellando el destino de Pedro. La oscuridad lo envolvió, y el olor a podredumbre y desesperación se convirtió en su nuevo aire. Intentó gritar, pero la voz le quebró, atorada en la garganta. El pánico se apoderó de él y se acurrucó en el rincón más oscuro del cobertizo, abrazándose las rodillas, deseando que todo fuera solo una pesadilla, despertar en su cama, a salvo en los brazos de su madre. Pero la realidad era cruel e implacable, y el olor a moho y tierra húmeda era prueba de que, en efecto, estaba atrapado. Con cada latido, sentía el peso de la soledad, la ausencia de cualquier consuelo, de cualquier esperanza. Las horas se arrastraban y el tiempo parecía distorsionado, cada minuto una eternidad de angustia. Intentó recordar el rostro de su madre, su voz, pero los recuerdos parecían desvanecerse, reemplazados por la oscuridad y el miedo que lo rodeaban. El cobertizo era una tumba, y él, un prisionero inocente, aguardaba un destino incierto. La angustia de Pedro era un grito silencioso que se perdía en la oscuridad. El miedo, la soledad y una confusión abrumadora lo abrumaban. No podía entender por qué Sofía, la mujer que se suponía debía protegerlo, lo había encerrado allí. Las lágrimas corrían por su rostro sucio mientras llamaba a su madre, con la voz entrecortada por la desesperación. Intentó gritar, golpear las paredes, pero sus esfuerzos fueron inútiles. Sofía, su madrastra carcelera, lo visitaba de vez en cuando, pero solo para asegurarse de que estuviera allí, para traerle un trozo de pan seco y un vaso de agua sucia. Sus ojos, antes gélidos, ahora brillaban con una determinación cruel, carentes de cualquier rastro de compasión. Lo amenazó con palabras duras, reforzando su miedo e impotencia, asegurándose de que no intentara escapar. «Si gritas, nadie te oirá», le dijo. «Y si intentas huir, será peor para ti». Los días transcurrían lentamente y Pedro perdió la noción del tiempo. La oscuridad era su única compañera y el miedo su único sentimiento. Contaba los segundos, los minutos, las horas, pero el tiempo parecía detenerse. Con cada ruido, cada sombra, su corazón se aceleraba. Soñaba con su madre, con su abrazo, con la seguridad de su hogar. Pero al despertar, la brutal realidad del cautiverio lo golpeó de nuevo como un puñetazo en el estómago. La comida era incomible, el agua tibia y metálica. Le dolía el cuerpo, la mente agotada, pero se aferraba a la esperanza de que su madre lo encontrara. Recordaba las historias de héroes que le contaba su madre e intentaba encontrar fuerza en ellas, imaginándose como uno de ellos, luchando contra la oscuridad. Cada día dibujaba en la tierra con una ramita
intentando mantener la cordura, creando pequeños mundos de fantasía para escapar de la cruel realidad. La soledad era casi tan dolorosa como el hambre y echaba de menos incluso las pequeñas discusiones con su padre, la rutina familiar, por disfuncional que fuera. Se preguntaba si alguien lo extrañaría, si alguien lo buscaría. La duda era un veneno lento que carcomía su pequeña alma. Se aferraba a su osito amigo, su único consuelo, susurrándole secretos y miedos a la suave tela, como si el osito pudiera protegerlo de la oscuridad que lo rodeaba. Las noches eran las peores, cuando el silencio solo lo rompían los sonidos de los roedores y el viento aullando por las grietas del cobertizo, como un gemido fantasmal. Cerró los ojos con fuerza, intentando acallar las imágenes aterradoras que invadían su mente, las voces de Sofía resonando en sus oídos, las amenazas, las palabras crueles. Se sentía como un pájaro enjaulado, soñando con el cielo abierto, con la libertad, con el abrazo de su madre. Con cada día que pasaba, perdía parte de su inocencia, reemplazada por una madurez precoz forzada por la brutalidad de su situación. Aprendió a observar, a escuchar, a esperar, a sobrevivir. Mientras Pedro languidecía en cautiverio, Ana, su madre, vivía un infierno privado. La noticia de la desaparición de Pedro la impactó como un rayo, destrozándole el corazón. La desesperación la impulsó a una búsqueda incesante. Cada minuto sin noticias de su hijo se sentía como una eternidad de agonía. Llamaron a la policía, pero la investigación parecía no llevar a ninguna parte. Sofía y Ricardo, con actuaciones dignas de un Oscar, fingieron preocupación, participando en las búsquedas, concediendo entrevistas, todo para desviar las sospechas. Ana, sin embargo, sentía un escalofrío cada vez que veía la mirada vacía de Ricardo o la falsa compasión de Sofía. Algo andaba mal, pero no podía identificarlo. Llamaba al celular de Ricardo docenas de veces al día, pero rara vez contestaba. Y cuando lo hacía, sus respuestas eran vagas y evasivas. La angustia de Ana se convirtió en una sospecha creciente, una semilla de duda que comenzó a germinar en su mente. Destrozaba la habitación de Pedro todas las noches, oliendo su ropa, abrazando sus juguetes, buscando cualquier rastro de su hijo. La casa, antes llena de vida, era ahora una tumba de recuerdos. Cada objeto, un doloroso recordatorio de la ausencia de Pedro. Las autoridades, a pesar de sus esfuerzos, parecían perdidas, sin pistas concretas, y con cada día que pasaba, la esperanza de Ana menguaba, reemplazada por una creciente desesperación. Se negaba a aceptar que su hijo simplemente había desaparecido, que la tierra se lo había tragado. Había algo más, algo oscuro y perverso, y estaba decidida a descubrir la verdad, costara lo que costara. Las noches eran de insomnio, llenas de lágrimas y oraciones silenciosas. Imaginó a Pedro, solo y asustado, y la imagen la impulsó a continuar, a no rendirse. El amor de una madre era una fuerza inagotable, una llama que se negaba a extinguirse, incluso en la oscuridad más profunda. Sentía la presencia de Pedro en cada rincón de la casa, en cada juguete, en cada dibujo. Era como si estuviera allí susurrándole, pidiendo que lo encontrara. Y Ana, con el corazón apesadumbrado, le prometió que lo encontraría, pasara lo que pasara. Se aferró a cada noticia, a cada informe, a cada rayo de esperanza por tenue que fuera. El dolor de no saber era insoportable, pero la certeza de que Pedro la necesitaba la impulsaba a seguir adelante. Se convirtió en una leona, luchando contra un enemigo invisible, impulsada por un amor que trascendía cualquier barrera, cualquier obstáculo. Cada día sentía que estaba más cerca de Pedro, que la verdad estaba a punto de revelarse y que por fin se haría justicia. Entonces llegó la llamada.
una voz distorsionada y anónima, exigiendo una suma exorbitante de dinero a cambio de la vida de Pedro. La amenaza era clara, brutal. Si intervenía la policía o no se entregaba el dinero, Pedro sufriría las consecuencias. El mundo de Ana se derrumbó. El secuestro, el dolor, la incertidumbre, todo se materializó en una única y aterradora exigencia. Haría cualquier cosa por su hijo, pero la duda y el miedo la carcomían. ¿Quién sería capaz de tanta crueldad? ¿Y por qué Pedro, su pequeño e inocente hijo, se había convertido en el blanco de tanta maldad? La mente de Ana se arremolinaba en un torbellino de preguntas sin respuesta, mientras la imagen de Pedro, solo y asustado, la atormentaba a cada instante. Con cada día que pasaba, la esperanza disminuía, reemplazada por una creciente desesperación. Las horas transcurrían lentamente y el silencio de la casa, antes lleno de la alegría de Pedro, era ahora un eco hueco de su ausencia. Ana se aferraba a cualquier hilo de esperanza, a cualquier pista, por pequeña que fuera, que la llevara de vuelta a su hijo. La policía, a pesar de sus esfuerzos, parecía estar en un callejón sin salida, y la sensación de impotencia de Ana era abrumadora. Sabía que el tiempo era crucial y que cada momento perdido podía marcar la diferencia entre la vida y la muerte de Pedro. Con cada amanecer, la angustia se renovaba y la determinación de Ana por encontrar a su hijo se fortalecía, incluso en la oscuridad que la rodeaba. Se prometió a sí misma que no descansaría hasta tener a Pedro de vuelta en sus brazos, sano y salvo. La batalla contra el tiempo y la crueldad de los secuestradores apenas comenzaba, y Ana estaba lista para luchar con todas sus fuerzas. Vendió las joyas de la familia, pidió préstamos y agotó sus ahorros, todo para reunir la cantidad necesaria. Con cada billete que contaba, sentía una mezcla de repulsión y esperanza. Repulsión por tener que ceder al chantaje y la esperanza de que eso le devolviera a su hijo. El dinero, antes símbolo de seguridad, ahora era una pesada carga manchada de dolor y miedo. Se sentía atrapada, sin opciones, pero la imagen de Pedro, su sonrisa, su abrazo, era lo único que la mantenía en pie. Haría lo que fuera necesario, incluso si eso significaba sacrificar todo lo que tenía. La voz distorsionada del secuestrador, que reconoció vagamente como la de Sofía, aunque alterada, exigió el dinero en un lugar apartado, sin presencia policial. Ana, desconsolada, accedió sabiendo que se estaba metiendo en un juego peligroso, pero que la vida de su hijo valía cualquier riesgo. Se preparó para lo peor, pero esperaba lo mejor, aferrándose a la última chispa de esperanza que aún ardía en su pecho. A pesar de la abrumadora desesperación que la consumía, Ana poseía una fuerza interior que se negaba a ceder. Una intuición aguda, agudizada por el amor maternal, comenzó a susurrarle que algo andaba terriblemente mal, y no solo con el secuestro en sí. Las inconsistencias en el comportamiento de Ricardo y Sofía, antes sutiles, ahora se volvían evidentes. Una mirada intercambiada durante una entrevista televisiva, la forma en que Ricardo evitaba la suya, la ausencia de dolor genuino en sus ojos. Todo esto alimentó las sospechas de Ana. Decidió que ya no podía confiar ciegamente en la policía ni en la aparente solidaridad de su exmarido y su nueva esposa. Con la ayuda de una amiga de confianza, la abogada Clara, Ana inició su propia investigación, impulsada por una férrea determinación. Clara, una mujer pragmática e inteligente, escuchó atentamente la historia de Ana y coincidió en que había algo muy extraño en el comportamiento de la pareja. «Confía en tu instinto, Ana», dijo. «Las madres siempre lo saben». La abogada, con su experiencia en casos complejos, se dio cuenta de que la narrativa de Ricardo y Sofía era inconsistente, llena de lagunas y contradicciones. Formaron una alianza silenciosa, dos mujeres unidas por la búsqueda de la verdad y la protección de un hombre inocente.
Con cada nueva información, cada pieza del rompecabezas que encajaba, la ira de Ana crecía, mezclada con una profunda tristeza por la traición de Ricardo. Recordó los votos de amor, las promesas de una vida juntos, y ahora todo parecía una cruel farsa. El dolor de la desilusión era casi tan grande como el dolor de la ausencia de Pedro. Cada día, la máscara de Ricardo y Sofía se desprendía un poco más, revelando el verdadero rostro de la crueldad y la codicia. Ana sentía una mezcla de repulsión y determinación, sabiendo que no descansaría hasta que la verdad saliera a la luz y Pedro estuviera a salvo. Clara, con su mente analítica y sus recursos, ayudó a Ana a organizar sus pensamientos y a idear un plan. Revisaron cada detalle de los días previos al secuestro, cada conversación, cada comportamiento extraño. Fue entonces cuando Ana recordó una conversación que había oído entre Ricardo y Sofía unas semanas antes. Hablaban de deudas, de la necesidad de una gran suma de dinero para resolver todos sus problemas. En aquel momento, Ana le restó importancia, pero ahora, a la luz de los acontecimientos, la conversación adquirió un cariz siniestro. La sospecha se convirtió en una dolorosa certeza cuando Clara, valiéndose de sus contactos, descubrió que Ricardo había realizado una serie de retiros de sus cuentas conjuntas poco antes del secuestro y que Sofía había adquirido recientemente una finca rural en una zona remota, la misma donde la policía creía que Pedro podría estar detenido. Con cada nuevo descubrimiento, Ana se quedaba boquiabierta y la imagen de su exmarido se transformaba en la de un monstruo. La traición de Ricardo fue un golpe devastador, pero su rabia hacia él la impulsó a seguir adelante, a luchar por su hijo. Clara, a su vez, utilizó su experiencia legal para acceder a registros públicos e información financiera, armando un macabro rompecabezas que apuntaba directamente a la pareja. Descubrió que Sofía había hecho varios viajes a la zona rural donde se encontraba el cobertizo, siempre cerca de la desaparición de Pedro. Pequeños detalles que antes habrían pasado desapercibidos ahora encajaban en un patrón siniestro, revelando el alcance de la conspiración. Con cada nueva prueba, la determinación de Ana por exponer la verdad se hacía más fuerte, transformando su dolor en una fuerza implacable. Sintió que estaba a punto de descubrir un oscuro secreto, uno que cambiaría para siempre la vida de todos los involucrados. Con cada documento analizado, cada llamada telefónica realizada, la red de mentiras y engaños de Sofía y Ricardo se desentrañaba, revelando la crueldad detrás de sus acciones. Ana sintió una mezcla de asco y determinación, sabiendo que no había vuelta atrás, que la verdad debía ser revelada, no solo por Pedro, sino por todas las víctimas de la maldad humana. La confirmación final llegó de forma inesperada y devastadora. Ana, siguiendo su instinto, decidió visitar la antigua casa de campo de la familia de Ricardo, un lugar que él rara vez visitaba. Allí, escondido en un cajón polvoriento de un escritorio antiguo, encontró el borrador de una carta, escrita a mano por Ricardo, que detallaba el plan de secuestro. Las palabras, frías y calculadoras, describían cómo extorsionarían a Ana y luego desaparecerían, dejando a Pedro atrás. El dolor de la traición fue un golpe más profundo que el secuestro en sí. El hombre con el que había compartido una vida, el padre de su hijo, era un monstruo. La imagen de Ricardo, el padre amoroso que una vez conoció, se hizo añicos, reemplazada por la de un hombre débil, egoísta y cruel. Ana cayó de rodillas, con la carta temblando en sus manos y las lágrimas corriendo por su rostro. El dolor era insoportable, una mezcla de ira, tristeza y una profunda sensación de pérdida. Se sintió doblemente traicionada, no solo como madre, sino como mujer, por haber amado a un hombre capaz de tal abyección. Clara, al leer la carta, sintió un escalofrío.
Era una prueba irrefutable, la confesión que vinculaba directamente a Ricardo con el crimen. A partir de ese momento, la búsqueda de Pedro se convirtió también en una búsqueda de justicia, de venganza, contra quienes habían destruido la vida de su hijo. La carta era un documento impactante que revelaba la frialdad y la crueldad con la que se había concebido el plan. Ricardo había detallado los pasos, los horarios, las excusas que se darían a la policía. Era la prueba de que no era un simple cómplice pasivo, sino un participante activo y consciente del crimen. Con cada línea leída, la imagen de Ricardo se volvía más oscura, más monstruosa. Ana sintió un nudo en la garganta, una mezcla de náuseas e indignación. ¿Cómo podía un padre hacerle esto a su propio hijo? ¿Cómo podía un hombre al que una vez amó convertirse en algo tan inhumano? Sabía que la respuesta residía en la codicia y la manipulación de Sofía, pero también en la debilidad inherente de Ricardo, una debilidad que había ocultado tan bien durante tantos años. La revelación de la carta fue un punto de inflexión, transformando el dolor de Ana en furia controlada, una determinación inquebrantable de buscar justicia. No solo quería recuperar a su hijo, sino que los responsables pagaran por cada lágrima, cada momento de angustia que habían causado. El dilema de Ana era insoportable. Denunciar a Ricardo y Sofía a la policía podría poner en peligro la vida de Pedro. Los secuestradores habían dejado claro que cualquier intervención policial tendría consecuencias fatales. Pero pagar el rescate significaba ceder al chantaje y permitir que los culpables salieran impunes. Sin embargo, el amor maternal prevaleció. La seguridad de Pedro era su única prioridad. Con gran pesar, decidió pagar el rescate, no sin antes idear un plan para garantizar que se hiciera justicia. Con la ayuda de Clara, documentó todas las pruebas que había recopilado, preparándose para el momento en que finalmente pudiera revelar la verdad. Hicieron copias de la carta, los extractos bancarios y todo lo que pudiera incriminar a la pareja. Ana se sentía como un personaje de thriller, pero la realidad era mucho más aterradora. Cada paso estaba calculado, cada movimiento, pensado y repensado. La vida de su hijo dependía de ello, y Ana no fallaría. Clara, con su experiencia, la guió sobre cómo proceder, cómo entregar el dinero sin exponerse más, cómo asegurar que la policía actuara en el momento oportuno. La estrategia era arriesgada, pero era su única oportunidad de salvar a Pedro y asegurar que los culpables pagaran por sus crímenes. Ana sintió una mezcla de miedo y adrenalina, como un guerrero a punto de entrar en batalla, con la vida de su hijo en juego. Recordó las palabras de Pedro, su sonrisa, y eso le dio la fuerza para seguir adelante, para afrontar lo que viniera. La policía, discretamente informada por Clara, estaba preparada, lista para actuar en el momento oportuno, pero la seguridad de Pedro era su prioridad. Ana, con su maleta llena de dinero, sentía el peso de la responsabilidad sobre sus hombros, pero la imagen de Pedro, su hijo pequeño, era indefenso, era su guía, su luz en la oscuridad. Pagar el rescate fue una pesadilla de tensión y miedo. Siguiendo las instrucciones de los secuestradores, Ana dejó una maleta llena de dinero en un lugar desierto en plena noche. Cada segundo de espera era una agonía, cada sombra se sentía como una amenaza. Tras la entrega, recibió una llamada anónima informándole que Pedro sería liberado en un lugar apartado, a kilómetros de su casa. La voz al otro lado era fría, carente de emoción. La promesa de que Pedro estaría a salvo era lo único a lo que Ana podía aferrarse. Condujo hasta el lugar indicado, con el corazón latiendo desbocado, la esperanza y el miedo en pugna. La oscuridad de la noche parecía amplificar sus miedos, pero la imagen de Pedro, su hijo, la impulsaba. Se sentía como una guerrera, enfrentándose a un ejército invisible, todo para rescatar su tesoro más preciado.
Cada recodo del camino imaginaba el reencuentro, el abrazo fuerte, las palabras de amor que le diría, pero también temía lo que encontraría, las cicatrices que el cautiverio podría haber dejado en su pequeño hijo. El lugar de entrega era un campo abierto bajo un cielo sin estrellas, con solo la luz de la luna iluminando la macabra escena. Ana sintió un escalofrío al dejar la maleta en el lugar indicado, con el viento aullando en sus oídos como un lamento. Esperó, escondida en su coche, observando la oscuridad, hasta que una figura se acercó, recogió la maleta y desapareció tan rápido como había aparecido. La llamada llegó poco después, la voz distorsionada informándole del lugar donde abandonarían a Pedro. Ana aceleró el coche, con el corazón acelerado, rezando para que Pedro estuviera bien, para llegar a tiempo. Con cada metro que recorría, su ansiedad crecía y sentía que corría contra el tiempo, contra la crueldad de Sofía y Ricardo. La imagen de Pedro, solo y asustado, era un tormento constante, pero también la fuerza que la impulsaba a seguir adelante, a no rendirse, a luchar hasta su último aliento. Mientras tanto, en cautiverio, Pedro sentía que algo había cambiado. Sofía apareció por última vez, no con comida, sino con una mirada de cruel triunfo. Lo sacó a rastras del cobertizo, a la luz cegadora del día, y lo metió a empujones en un coche. El viaje fue corto, pero aterrador. El coche se detuvo en un camino de tierra en medio de la nada. Sofía abrió la puerta y lo empujó fuera sin decir palabra. «Tu madre pagó por ti», dijo con una sonrisa desdeñosa. «Ahora encuentra el camino a casa». El coche se alejó, levantando una nube de polvo, dejando a Pedro solo, asustado y abandonado. La libertad que tanto anhelaba era ahora una nueva clase de prisión, un desierto de soledad e incertidumbre. Pedro miró el camino vacío, el sonido del motor del coche apagándose en la distancia y sintió un nudo en la garganta. Era libre, pero completamente solo, sin saber a dónde ir, sin saber si su madre lo encontraría. El sol, que una vez había sentido como un amigo, ahora le quemaba la piel, y el paisaje desolado que lo rodeaba parecía reflejar el vacío de su corazón. Sintió que la desesperación se apoderaba de él, pero entonces la imagen de su madre, su rostro sonriente, su voz suave, invadió su mente. No podía rendirse. Tenía que encontrarla, tenía que volver a casa. La sed y el hambre eran intensos, pero la determinación de Pedro era aún mayor. Recordó las historias de supervivencia que le contaba su madre, cómo los animales salvajes encontraban el camino de regreso a casa. Era un niño, pero tenía la fuerza de un león en su pequeño corazón. Empezó a caminar, con los pies descalzos sobre la tierra cálida, la mirada fija en el horizonte, buscando cualquier señal de civilización, cualquier indicio de que estaba en el camino correcto. A cada paso, sentía la presencia de su madre, como una guía invisible, impulsándolo a seguir adelante. Sabía que ella lo buscaba, que no se rendiría, y esta certeza era su combustible, su esperanza, su razón para seguir adelante. El miedo seguía allí, un nudo en el estómago, pero la esperanza era más fuerte, una llama que se negaba a apagarse. Recordó las palabras de su madre: «Nunca te rindas, hijo mío. Siempre hay una luz al final del túnel», y le creyó con todo su corazón. Él era Pedro y volvería a casa. Solo en el polvoriento camino, Pedro sintió que su miedo inicial daba paso a una nueva e inesperada determinación. El trauma del cautiverio lo había endurecido, despertando en él una resiliencia que desconocía. El hambre, el cansancio y las aterradoras imágenes del cobertizo lo atormentaban. Pero la imagen de su madre, el recuerdo de su amor, lo impulsaban. Empezó a caminar, arrastrando sus pequeños pies sobre la tierra compacta. El sol brillante le pegaba en la piel, pero no se detuvo. Su inteligencia y observación
Recordó detalles del camino que había recorrido con Sofía, puntos de referencia que le ayudaron a encontrar el camino. Un árbol torcido, una cerca rota, el lejano sonido de un tren. Todo se convirtió en un mapa en su mente infantil, guiándolo de vuelta a casa. A cada paso se repetía: encontraré a mi madre, encontraré a mi madre. La determinación en sus ojos, antes nublados por el miedo, ahora brillaba con una nueva luz, la luz de la esperanza y las ganas de vivir. Se sentía como un pequeño explorador en un viaje peligroso, pero con un objetivo claro: reencontrarse con el amor incondicional de su madre. Las ampollas en los pies, la garganta seca, el cuerpo exhausto, nada importaba. Solo el camino por delante, la promesa de un abrazo, la certeza de que no estaba solo. Recordaba las historias de Hansel y Gretel, cómo encontraron el camino de regreso a casa, y esto le infundía valor. Él era Peter y él también encontraría el suyo. Con cada curva del camino, con cada cuesta que superaba, la imagen de su madre se hacía más nítida en su mente, un faro que lo guiaba en la oscuridad. Podía percibir el aroma del hogar, la calidez de su abrazo, la dulzura de su beso. Y esta visión lo impulsaba, dándole la fuerza para continuar incluso cuando su cuerpo clamaba por descanso. Era un pequeño guerrero luchando contra la adversidad, impulsado por un amor que trasciende cualquier dolor, cualquier sufrimiento. A lo largo de su viaje, Peter se enfrentó a pequeños desafíos que pusieron a prueba su valentía. Tuvo que cruzar un arroyo poco profundo, usando piedras como escalones, y se escondió de un perro que ladraba furiosamente en una granja. Con cada obstáculo superado, su confianza crecía. Comió algunas bayas silvestres que encontró, recordando las enseñanzas de su madre sobre la naturaleza. Cayó de nuevo la noche y se refugió bajo un arbusto denso, temblando de frío, pero con el corazón más ligero. Soñó con su madre y despertó con una sensación de paz, como si ella estuviera allí a su lado. Al amanecer, continuó su caminata, impulsado por una fuerza que provenía de lo más profundo de su alma. Finalmente, divisó algo familiar: el techo de tejas rojas de la casa de un vecino. La esperanza inundó su corazón y corrió con las últimas fuerzas que le quedaban. Gritó el nombre de su madre con voz débil pero llena de esperanza. Un vecino que estaba regando el jardín oyó el llanto y, al ver al niño sucio y harapiento, reconoció a Pedro. Conmocionado, lo llevó a casa, donde Ana lo esperaba con el corazón en la garganta. El vecino, un anciano llamado José, que conocía a Pedro desde niño, no dudó en ayudarlo. Lo abrazó, le ofreció comida y agua, y de inmediato llamó a Ana, quien llegó en minutos, con el rostro bañado en lágrimas de alivio y gratitud. Su reencuentro fue un momento de pura emoción, un abrazo que selló la promesa de un nuevo comienzo. José, con su sabiduría, comprendió la profundidad del trauma de Pedro y le ofreció su apoyo incondicional a Ana, prometiendo ayudarlos en todo lo que necesitaran. La comunidad, al enterarse del regreso de Pedro, se movilizó, ofreciendo ayuda y solidaridad, demostrando que, incluso en la mayor adversidad, la bondad humana aún prevalece. El reencuentro con Ana fue una explosión de emociones. Al ver a Pedro, sucio, delgado y con la mirada asustada, Ana sintió una mezcla de alivio abrumador y profundo dolor. Lo abrazó con fuerza, como si quisiera fundir sus cuerpos en uno solo para no separarse jamás. Sus lágrimas se mezclaron, un testimonio silencioso del sufrimiento que habían padecido. En casa, Ana cuidó a Pedro con infinito amor, bañándolo, alimentándolo y sobre todo ofreciéndole la seguridad de sus brazos. Poco a poco, el niño traumatizado comenzó a abrirse, relatando los horrores que había vivido. Describió su cautiverio, la frialdad de Sofía, la ausencia de su padre. Y entonces, con voz temblorosa, reveló la verdad que Ana ya sospechaba.
Ricardo no era una víctima, sino un cómplice. El descubrimiento, salido de la boca de su propio hijo, fue un golpe definitivo para el corazón ya destrozado de Ana. Lo abrazó aún más fuerte, prometiéndole que todo estaría bien, que juntos superarían esto. El dolor de la traición de Ricardo fue inmenso, pero la alegría de tener a Pedro de vuelta fue aún mayor. Sabía que el camino hacia la sanación sería largo, pero estaba lista para afrontarlo junto a su hijo. Pedro, acurrucado en los brazos de su madre, sintió una calidez que no había sentido en mucho tiempo, una calidez que disipó el frío del cautiverio, el miedo a la soledad. Se sintió seguro, por fin, en el lugar que le correspondía, en los brazos de quienes lo amaban de verdad. Ana, a su vez, sintió que una parte de su alma que le habían arrebatado finalmente había regresado. La sonrisa de Pedro, aunque todavía débil, fue la luz que necesitaba para seguir adelante. Lo vio dormir, un sueño profundo y reparador, y sintió una inmensa gratitud por tenerlo de vuelta. Con cada respiración de Pedro, sentía que la vida volvía a ella. La esperanza renacía en su corazón. La casa, una vez una tumba de recuerdos, era ahora un santuario de amor y sanación, donde cada rincón parecía vibrar con la presencia de Pedro. Ana sabía que el camino sería largo, pero estaba dispuesta a recorrerlo, paso a paso, junto a su hijo, guiada por el amor incondicional que los unía. La justicia finalmente se hizo realidad. Con las pruebas reunidas y el valiente testimonio de Pedro, Ana denunció a Sofía y Ricardo ante la policía. Su arresto fue rápido e inevitable. Se recuperó el dinero del rescate y el proceso judicial resultante fue doloroso pero necesario. Ver a su exmarido y a su madrastra en el banquillo de los acusados siendo juzgados por sus crímenes fue un paso crucial en la sanación de Pedro y Ana. La sentencia, una larga pena de prisión para ambos, les trajo una sensación de cierre, sabiendo que se había hecho justicia, aunque tardía. Durante el juicio, Pedro tuvo que revivir cada momento de su cautiverio, pero lo hizo con una valentía que sorprendió a todos. Miró a los ojos de su padre y de Sofía y no sintió miedo, solo una profunda tristeza. La frialdad de Sofía y la mirada vacía de Ricardo en la sala del tribunal fueron la prueba definitiva de su crueldad. Los medios de comunicación cubrieron el caso ampliamente y la historia de Pedro se convirtió en un símbolo de resiliencia y lucha contra la injusticia. Ana, con la ayuda de Clara, se aseguró de que todos los bienes de Ricardo y Sofía se utilizaran para compensar a Pedro por los daños causados y asegurar su futuro. El juicio fue un espectáculo mediático, con reporteros y cámaras por todas partes. Pedro, protegido por Ana y Clara, testificó con una claridad y madurez sorprendentes para su edad. Sus palabras sencillas y directas revelaron la crueldad de Sofía y la cobardía de Ricardo, impactando a todos en la sala. La condena fue unánime y finalmente se hizo justicia. Ana sintió un inmenso alivio, pero sabía que la verdadera victoria sería la recuperación de Pedro, la reconstrucción de su vida. Con cada testimonio, con cada prueba presentada, la verdad se hizo más clara y la enormidad de las acciones de Sofía y Ricardo se reveló en toda su magnitud. La sala del tribunal, otrora escenario de drama y tensión, se convirtió en un santuario de justicia donde la voz de Pedro, antes silenciada por el miedo, resonó con la fuerza de la verdad, condenando a sus torturadores y abriendo camino para un futuro de esperanza y sanación. El futuro, sin embargo, seguía siendo un camino incierto. Pedro inició un largo proceso de recuperación psicológica con la ayuda de terapeutas y, sobre todo, con el amor incondicional de su madre. Las cicatrices del secuestro y la traición eran profundas, pero cada día un poco de luz volvía a sus ojos. Aprendió a sobrellevar el dolor de la traición de su padre, a aceptar que el hombre que una vez amó ya no existía.
La historia de Pedro y Ana es una de supervivencia, resiliencia y el poder inquebrantable del amor de una madre. Juntos, más fuertes y unidos que nunca, afrontaron el futuro con la esperanza de que algún día la paz volviera a reinar en sus corazones. La sombra de Sofía y Ricardo se disiparía y el sol finalmente brillaría en sus vidas. Pedro volvió a sonreír, volvió a jugar y fue un niño. Y Ana, al verlo, sintió una inmensa gratitud por la segunda oportunidad que la vida les había dado. Habían perdido tanto, pero se habían encontrado y eso era todo lo que importaba. La casa, antes vacía, ahora estaba llena de risas y amor. Con el tiempo, Pedro se convirtió en un joven fuerte y compasivo que utilizó su experiencia para ayudar a otros niños en situaciones similares. La historia de su sufrimiento se convirtió en una fuente de inspiración, un testimonio de la capacidad humana para superar la adversidad y encontrar la luz incluso en la mayor oscuridad. Y Ana, su madre, fue su roca, su refugio, la prueba viviente de que el amor verdadero puede sanar todas las heridas. Con cada año que pasaba, Pedro se hacía más fuerte, más resiliente. Nunca olvidó lo sucedido, sino que aprendió a transformar el dolor en fuerza, la tristeza en compasión. Se dedicó a los estudios, el arte y la música, encontrando en la creatividad una forma de expresar sus sentimientos y sanar sus heridas. Ana, orgullosa de su hijo, lo acompañó en cada paso del camino, presenciando su transformación, su capacidad de perdonar y seguir adelante. La historia de Pedro se convirtió en un recordatorio de que, incluso en las situaciones más oscuras, la esperanza y el amor pueden prevalecer y que la justicia, por muy demorada que sea, siempre encuentra su camino. Y así, las vidas de Pedro y Ana, marcadas por el dolor y la resiliencia, se convirtieron en un faro de esperanza para todos aquellos que enfrentaban la adversidad, un testimonio del poder inquebrantable del espíritu humano. Construyeron un nuevo futuro juntos, un futuro donde el amor y la compasión eran los pilares y donde la sombra del pasado, aunque presente, ya no tenía el poder de oscurecer la luz de sus días. Pedro, ahora un hombre, miró al horizonte con la certeza de haber encontrado su lugar en el mundo, un lugar donde podía marcar la diferencia, donde su historia podía inspirar a otros a encontrar su propia fuerza, su propia luz. Y Ana, su madre, sonrió, sabiendo que había cumplido su promesa, que había rescatado a su hijo, no solo del cautiverio, sino también de la oscuridad que amenazaba con engullirlo. La vida, ella lo sabía, era un regalo precioso, y cada día era una nueva oportunidad para amar, perdonar, vivir plenamente, sin miedo, sin arrepentimiento. La historia de Pedro, el niño que sobrevivió al secuestro y la traición, se convirtió en leyenda, una historia de coraje y resiliencia que se contaría durante generaciones. Un recordatorio de que el amor, en su forma más pura, es la fuerza más poderosa del universo. Se convirtió en un defensor incansable de los niños víctimas de violencia y abandono, usando su voz y su experiencia para dar esperanza a quienes se sentían perdidos. En cada conferencia, en cada testimonio, compartió su historia, no como víctima, sino como sobreviviente, un guerrero que había encontrado la luz al final del túnel. Y Ana, su madre, siempre estuvo a su lado, su mayor apoyo, su mayor inspiración. Juntos demostraron que el amor es la única fuerza capaz de sanar las heridas más profundas y transformar el dolor en esperanza, la oscuridad en luz. La vida de Pedro, una vez marcada por la tragedia, se convirtió en un testimonio vivo de la capacidad humana de resiliencia, un faro de esperanza para todos aquellos que buscan un nuevo comienzo, una nueva oportunidad de ser felices. Y así, la historia de Pedro, el niño secuestrado y abandonado,
se convirtió en una historia de triunfo, amor y redención, un legado de esperanza que resonaría por toda la eternidad.